¿Alguna vez has sentido que necesitas respuestas urgentes y no sabes a quién escuchar? ¿Te ha pasado que, aún rodeado de ruido y problemas, anhelas una voz clara que te diga qué hacer? ¿Y si pudieras descubrir que esa voz ya está dentro de ti, hablándote en todo momento? La lección 49 de Un Curso de Milagros nos revela un secreto que puede cambiar tu vida. La voz de Dios me habla todo el día. Y sí, también te habla a ti, aunque no lo notes. No se trata de religión, se trata de aprender a escuchar dentro de ti mismo. Lo que hoy aprenderás puede liberarte del estrés, la confusión y la duda constante. Imagínate tener un GPS interno que jamás se equivoca y que siempre está encendido. Esta guía interior es real, práctica y siempre disponible. Hoy descubrirás cómo entrenar tu mente para escucharla. La lección 49 de Un Curso de Milagros dice: La voz de Dios me habla todo el día. Esta enseñanza nos recuerda que no estamos solos en nuestros problemas. Siempre hay una guía disponible, incluso en medio del caos. El gran desafío es que rara vez nos detenemos a escucharla. Un curso de milagros nos explica que esta voz no es un sonido que escuches con los oídos, sino una forma de inspiración interna. Puede presentarse como una idea repentina, una calma inesperada en medio del estrés, una intuición que te muestra qué decisión tomar, o incluso esa sensación de certeza que llega cuando sueltas la preocupación. Para poner esto en práctica, piensa en un momento en el que estabas preocupado y, de repente, apareció una claridad que te permitió avanzar. Esa fue una chispa de esta guía interior. Un ejemplo de esto lo encontramos en la vida cotidiana. Imagina que tienes un GPS en el auto, pero decides no encenderlo y guiarte solo por tu... Así es como vivimos cuando ignoramos la guía interna. Nos dejamos llevar por el ego, por el miedo y por la confusión. La voz de Dios, como dice Un Curso de Milagros, siempre está disponible, pero solemos ignorarla porque esperamos señales espectaculares o porque estamos demasiado atrapados en nuestras preocupaciones. Para resolver este problema, necesitamos silenciar el ruido de nuestra mente. Un curso de milagros nos invita a practicar pausas durante el día. No importa si en ese instante escuchamos algo o no. Lo importante es abrirnos a la posibilidad de que la guía ya está ahí. Imagina que ajustas una antena de radio. Si la mueves constantemente, solo oirás interferencia. Pero si la dejas quieta y receptiva, de repente aparece la música clara. Así funciona nuestra mente. Cuando la calmamos, empezamos a captar la señal de la paz. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico. Cierra los ojos por unos segundos. Respira profundo y simplemente repite mentalmente: La voz de Dios me habla todo el día. No intentes forzar nada. Solo quédate abierto. Aunque no sientas nada en este momento, tu mente se está entrenando para reconocer esa voz en el futuro. Un curso de milagros nos recuerda que la voz de Dios no necesita mostrarse de forma espectacular para guiarnos. A menudo, la respuesta llega en lo más simple, en lo más cotidiano. Para poner esto en práctica, piensa en esa vez en la que estabas abrumado buscando una solución complicada y de repente alguien te dijo algo sencillo que lo resolvió todo. Ese momento de claridad es un ejemplo de cómo la guía interior actúa a través de lo común, no de lo extraordinario. Ahora vamos a profundizar con una historia que ilustra perfectamente esta lección: la alegoría del foco y el niño. Un hombre entró en una iglesia, abatido, rogando a Dios que le diera una señal clara. Mientras rezaba, vio una luz que parpadeaba en la esquina del templo y pensó: Dios me está hablando. Se levantó emocionado, se acercó y descubrió que era simplemente un foco fallando. El hombre regresó a su lugar decepcionado y siguió pidiendo más señales. En ese momento, un niño se acercó y con inocencia le preguntó: ¿Por qué estás triste? Pero el hombre, impaciente, lo rechazó diciendo: Niño, estoy esperando una señal de Dios. Ve a jugar. Pasaron horas, y como nada más sucedía, el hombre salió frustrado,
murmurando. Dios nunca responde. Un ejemplo de esto lo vivimos nosotros cada día. Pedimos claridad, pedimos paz, pedimos guía, pero estamos tan ocupados esperando algo sobrenatural que ignoramos lo sencillo, lo humano y lo cotidiano. La enseñanza es clara. La voz de Dios puede hablarnos a través de un niño, un amigo, una palabra que leemos en un libro, una sensación de calma en medio del caos. No es que la guía no esté, sino que nuestra mente la descarta porque no encaja con lo que esperábamos. Imagina que tienes delante tuyo un vaso de agua, pero estás convencido de que la respuesta a tu sed vendrá en forma de una cascada espectacular. Entonces ignoras el vaso, sigues sediento y concluyes que nadie te escucha. Así nos pasa con la guía interior. Buscamos lo grandioso y dejamos de ver lo que ya tenemos frente a nosotros. Para resolver este problema, un curso de milagros propone algo muy sencillo pero transformador. Practicar la receptividad. No se trata de exigir respuestas, sino de dejar de lado nuestras expectativas y confiar en que la ayuda llega en la forma que más necesitamos, aunque no sea la que imaginamos. Vamos a practicar esto. Piensa en una dificultad que tengas ahora mismo. Puede ser algo pequeño, como una discusión pendiente, o algo grande, como una decisión importante. Respira hondo y di mentalmente: la voz de Dios me habla todo el día y me muestra paz en esta situación. No busques una señal concreta, simplemente permanece abierto. Tal vez no llegue un rayo de luz, pero sí una calma que te permitirá ver las cosas con más claridad. Un curso de milagros insiste en que la guía siempre está disponible y que cada vez que elegimos detenernos, respirar y abrir la mente, estamos afinando nuestra antena interior. Al hacerlo, reducimos la confusión, el estrés y la ansiedad, porque dejamos de confiar solo en el ego y nos abrimos a algo mucho más grande. Un curso de milagros nos enseña que la paz y la claridad no llegan como un lujo, sino como un derecho natural. La voz de Dios nos habla todo el día, pero solo podemos reconocerla si estamos dispuestos a bajar el volumen del ruido mental que fabricamos con nuestras preocupaciones. Para poner esto en práctica, recuerda algo muy concreto. Cada vez que te sientas atrapado en un problema, haz una pausa de apenas unos segundos y repite: la voz de Dios me habla todo el día. Ese simple recordatorio corta el flujo de pensamientos ansiosos y abre espacio para que aparezca la calma. Un ejemplo de esto: imagina que estás discutiendo con alguien y sientes que la rabia sube. En ese momento, tu ego quiere tener razón, quiere ganar. Pero si respiras y repites la idea de esta lección, probablemente no escucharás una voz literal que te diga qué contestar, pero sí sentirás un alivio que te ayudará a elegir mejor tus palabras. Vamos a practicar esto ahora. Piensa en un problema que parezca no tener salida. Respira hondo y visualiza que, detrás de todo el ruido, hay una corriente de paz que ya tiene la respuesta. Dite a ti mismo: no estoy solo en esto. La voz de Dios me habla todo el día. Quédate en silencio unos segundos. Esa calma es ya la respuesta. Es el primer paso. Un curso de milagros explica que entrenar la mente es como fortalecer un músculo. Al principio cuesta, parece que no pasa nada, pero cuanto más lo practicamos, más fácil se vuelve distinguir la paz de la confusión. Y entonces nos damos cuenta: la guía estaba ahí desde siempre. Imagina que cada día de tu vida llevas un consejero perfecto a tu lado. No necesitas pagarle, no se cansa, no se confunde, no juzga. Siempre está contigo, hablándote en calma. Ese consejero es la voz de Dios dentro de ti. Para poner esto en práctica en tu día a día, haz pequeños recordatorios. Al despertar, di: la voz de Dios me habla todo el día. En medio de una preocupación, repite: estoy dispuesto a escuchar la paz. Antes de dormir, recuerda: hoy no estuve solo, la guía estuvo conmigo. La belleza de esta lección es que no necesitas fe ciega ni rituales complicados, solo disposición.
disposición a detenerte, a escuchar, a no exigir cómo deben llegar las respuestas. Un curso de milagros insiste en que la guía es constante, incluso cuando no la oímos. Es como el sol. Aunque esté nublado, sigue brillando detrás de las nubes. Y cada vez que apartamos un poco las nubes de nuestros pensamientos, podemos sentir su luz. Vamos a hacer ahora un ejercicio práctico final. Cierra los ojos y piensa en una situación que te cause tensión. Respira y di: la voz de Dios me habla todo el día. Estoy dispuesto a escuchar su paz. Quédate en silencio. No busques palabras, solo permite que la calma crezca. Esa calma es la señal. Esa calma es la guía. La lección 49 de un curso de milagros no nos pide nada imposible. Solo nos pide entrenar la mente para recordar que nunca estamos solos. La voz de Dios nos acompaña en cada paso, en cada respiración, en cada instante de nuestra vida. Y si hoy te decides a practicarlo, descubrirás que los problemas que parecían enormes comienzan a verse de otra manera. No porque desaparezcan de golpe, sino porque ya no los enfrentas con miedo, sino con paz y confianza. Recuerda siempre estas palabras: la voz de Dios me habla todo el día. No importa dónde estés, no importa lo que ocurra, no importa lo que sientas. Esa voz está contigo. Y cuando la escuches, aunque sea un susurro, sabrás que nunca has estado solo.